Le damos la bienvenida a la primera jornada ALAPE 2020 virtual. La sesión empezará en unos segundos. Muy buenos días a todos. Bueno, es muy grato saber que tantos colegas nos están acompañando detrás de la pantalla. Me voy a presentar. En primer lugar, yo soy Estela Marigil, vocal titular del Consejo Directivo de ALAPE, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, y bueno, tengo el honor de coordinar esta sesión dedicada a COVID-19, así que agradezco muy especialmente al doctor Revelo haberme dado esta oportunidad. Para poder justamente dilucidar tantas dudas que tenemos en torno a esta enfermedad que afecta gravemente a América Latina y el Caribe, en este momento es la región más afectada, vamos a compartir esta sesión con 3 disertantes a quienes presento a continuación. En primer lugar nos acompaña la doctora María José Meliado para hablarnos de COVID en pediatría que hemos aprendido. La doctora María José Meliado es jefa del Servicio de Pediatría de Enfermedades Tropicales del Hospital Universitario Infantil La Paz, profesora asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, presidente de la Asociación Española de Pediatría actualmente, presidente de la Asociación Española de Infectología Pediátrica en el periodo 2008-2012, y coordinadora de la Red de Tuberculosis Pediátrica Española, periodo 2013-2018. Luego nos va a hablar de manifestaciones clínicas en el niño la doctora Gabriela Ensing. La doctora Ensing es infectóloga pediatra, secretaria actualmente del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Niños Víctor Vilela de Rosario y coordinadora del área de infectología pediátrica de la ciudad de Rosario. Y por último, nos hablará la doctora Mónica Pujadas sobre el regreso a la nueva normalidad, los niños en la pospandemia. La doctora Pujadas es pediatra, epidemióloga e infectóloga pediátrica, profesora de clínica pediátrica, coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica, ex profesora adjunta del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, secretaria del Comité de Infectología y vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría actualmente, delegada por Uruguay en SLIPE. Integra la Comisión Asesora Técnica de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Uruguay, es consultora nacional de OPS y OMS e integrante actualmente del Grupo Asesor Científico Honorario para el Manejo de la Pandemia por COVID-19 en Uruguay. Les agradecemos mucho a las 3 disertantes. Al final de las charlas vamos a tener un espacio de 15 minutos para un intercambio de preguntas y le damos entonces la palabra a la doctora Meliado. Buenos días, soy María José Meliado, la presidenta de la Asociación Española de Pediatría, y voy a hablar de COVID en pediatría porque también soy la jefe de servicio de pediatría y enfermedades infecciosas del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Quiero agradecer a ALAPE su invitación en este excelente congreso y espero que aprendamos todos durante estas jornadas. Bueno, ¿qué sabemos de esta pandemia? SARS-CoV-2 significa síndrome agudo respiratorio severo y con su acrónimo en inglés de Coronavirus Diseases 19, que se detecta por primera vez en humanos en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 19, y a finales de febrero llega también a España y el 26 de febrero se detecta el primer caso en Latinoamérica, en Brasil. La OMS lo declara pandemia, como sabéis, en marzo del 2020.
¿Qué hemos aprendido de la epidemiología de COVID-19? Bueno, pues que cuando yo lo vi, el día 23 de octubre había 42 millones y pico, ya hay 43, que ya lo sé, y más de 1 millón de muertes. En Latinoamérica tenéis más de 10 millones de casos confirmados y más de 300.000 fallecidos, y en niños menos de 15 años parece que ahora mismo que se hacen con mucha más alegría los diagnósticos, pues estamos entre el 12 y el 15% del total de la población. Este es el estudio en España de la primera ola, que se diagnosticaron nada más que 1.300 niños, que era un 0,6, de los cuales un 25% aproximadamente se ingresaron en el hospital, y de los que se ingresan un 14% precisan unidad de cuidados intensivos. Este es el Medscape de los niños acumulados en la parte 49 estados de Estados Unidos, fijaros, con sus puntos de los casos de incidencias en niños. Eso es una gráfica española en la cual demostramos, aquí están los infectados y aquí están cuando se empiezan a confinar, y se demuestra que el desconfinamiento de los niños no interfirió en el censo de los casos. Eso es un dato que ya lo sabemos. ¿Qué significa? Que los niños no son grandes contagiadores. Pero durante la epidemia también hubo daños colaterales, no solamente los niños con COVID, sino que disminuyeron las demandas en las urgencias, como veis aquí en nuestro hospital, y hubo consecuencias como que las apendicitis llegaron complicadas, los niños diabéticos con cirrosis graves y más traumatismos y más tardías la sepsis. La segunda oleada que hemos visto posteriormente, bueno, pues que nosotros ahora mismo tenemos 94.000 niños el otro día, el día 23 de octubre, y fijaros que hay más niños mayorcitos que pequeños comparado con el resto de la población, y también que hay menos hospitalizados en niños, pero no son cero, sino que sí que hay hospitalizados. Entonces, la epidemia de COVID nos ha enseñado que inicialmente parecía que solo un 2% de los casos eran pediátricos, actualmente se estima que está alrededor del 15%, que los casos pediátricos son más leves que en adultos y se producen en clústeres familiares, y que está demostrada la transmisión entre niño y niño a adultos, pero que los niños no son los mayores transmisores. La mortalidad pediátrica es muy baja y se calcula por debajo del 1 por 1000. ¿Pero por qué afecta menos el COVID a los niños? Bueno, porque la respuesta inmune es menos intensa, porque se liberan menos citoquinas, porque el tener contacto previo con otro coronavirus produce una reacción cruzada, porque puede haber interferencia por la cantidad del virus que los niños tienen en la nasofaringe, y porque hay menos receptores de angiotensina 2 en faringe y pulmón, que son los receptores del COVID-19. ¿Cómo se contagia el virus? Fundamentalmente por contacto, secreción respiratoria de vías altas y de saliva, porque caen a los objetos que se mantienen durante muchos días y luego los niños se tocan la nariz y los ojos. En las heces el virus que se elimina es efectivo y parece que no contagia, pero sabemos que hay contagio aéreo a través de las gotas que se quedan suspendidas en el aire y que luego se inhalan por vía respiratoria, que puede durar varios días. Y además sabemos que ahora los asintomáticos sí contagian, aunque tienen un menor riesgo. ¿Qué hemos aprendido del diagnóstico de COVID? ¿En qué niños tenemos que hacer las pruebas? En aquellos que tienen síntomas compatibles de fiebre, tos, fatiga, todos sabéis los síntomas, incluso pérdida de olfato. Pero hoy ya consideramos que solo congestión nasal o solo rinorrea o incluso solo dolor de garganta no son síntomas para hacer una PCR. También las haremos en contacto estrecho con una persona sospechosa de COVID cuando haya que hacer un procedimiento médico invasivo o una hospitalización, y para hacer estudios de prevalencia poblacional. ¿Qué dice la Academia Americana de los Test? Pues que el gol estándar es la PCR, que diagnostica infección aguda, pero que requiere el frotis nasofaringeo. Todavía no es fácil hacerlo en saliva, que precisamos 4 horas para que esté el resultado, que puede persistir varias semanas sin indicar infecciosidad, más coste y acceso más limitado. ¿Qué dice la Academia de los Antígenos? Que es muy útil la infección aguda, fundamentalmente los primeros 7 días de síntomas, que necesitamos un corto periodo para que tengamos los resultados, 15 minutos, y que podría utilizarse más fácilmente, además del nasofaringeo, en exudadora. Es menos sensible que la PCR, y además si es negativo requiere que lo confirmemos.
y de los test de anticuerpos, bueno, que confirma la infección pasada, que es muy útil para el diagnóstico de los niños PIMS, que a veces ya no tienen PCR ni antígeno, y para estudios de prevalencia, que hay que esperar al menos 2 semanas después de pasarla tras el cuadro agudo, que no es útil para la infección aguda, que no indica protección real, los tenemos pero a veces ya no estamos protegidos, y en algunos casos hay muy poca sensibilidad. ¿Qué hemos aprendido de la clínica del COVID en niños? Bueno, os cuento nuestra experiencia. Generalmente todos sabéis que son infecciones respiratorias agudas leves, con fiebre, la mitad con tos, con odinofagia, con mialgias y también algunos con diarrea. Los síntomas dependen de la virulencia, de la cantidad de exposición, de si hay alguna enfermedad crónica y de la situación inmunológica del paciente. Alrededor del 90% son casos con síntomas leves, pero un 10% pueden tener síntomas más importantes y hasta el 0,51% de los niños, 2 depende, va a precisar ingreso fundamentalmente por hipoxemia, por neumonía, por cuadro abdominal. Un 0,7% de los niños ingresan fundamentalmente por el síndrome multisistémico, que luego hablaremos, inflamatorio, y la tasa de mortalidad ya sabéis que es muy baja, por debajo del 1 por 1000 en niños. En el Hospital La Paz, que es un hospital terciario de Madrid, durante la primera oleada se ingresaron 5.000 pacientes totales, con una ocupación máxima total de 180, y niños ingresamos 80 niños, más de la mitad pequeños y un 35-40% entre 10 y 18 años. En la UBI ingresamos un 15% de los niños y de los 20 recién nacidos que vimos, ninguno tenía transmisión vertical. Eran todos nosocomiales a través de la madre infectada. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia? Bueno, pues 94 niños tuvieron PCR, 60% se hospitalizaron, hicimos una consulta ambulatoria de 160 niños porque la mayoría de los niños con síndrome febril se iban a casa. ¿Cómo eran las analíticas en esta primera oleada y las radiografías? Bueno, pues fundamentalmente deslustrado, pero también condensaciones multilobares con frecuencia. La analítica fundamentalmente con linfopenia, lo más importante, pero anodina, y en el niño grave sí que veíamos alteración, aumento del dímero D, de las interleuquinas, de la ferritina, de la troponina y de la PCR y de la PCT. ¿Cómo han evolucionado los pacientes ingresados? Bueno, el 70% con fiebre, 42% hipoxemia y muchos con radiografía alterada, casi el 90%, 40% de neumonía, 27% síndrome febril y un 6%, 8% el síndrome inflamatorio multisistémico. Ha ingresado en la UBI entre el 12 y el 15% las neumonías con hipoxemia severa y la mayoría han sido síndromes inflamatorios multisistémicos que os recuerdo que debutan más de 3 semanas después de la fase aguda. Es una inflamación multisistémica con afectación endotelial. Pueden tener shock tóxico, o sea, un shock que remeda al shock tóxico y una lesión cutánea que remeda al Kawasaki. La mayoría sí, no tiene complicaciones, pero necesitan la UBI para la reposición de volumen o para aplicar los inotrópicos. ¿Cuál es el perfil entonces del paciente que ingresa en la UBI? Un lactante menor de 1 año con dificultad respiratoria infectadas bilaterales, un niño mayor adolescente con una neumonía grave similar al COVID adulto o un cuadro tardío PIM, que ya sabéis que es el Kawasaki-like con dolor abdominal, con escasa afectación respiratoria, pero con participación hemodinámica y algunos con secuelas cardíacas. Mucha experiencia tenemos nosotros en oncológicos y en niños inmunodeprimidos, porque en nuestro hospital se hacen más de 100 trasplantes anuales y en general han ido todos muy bien, incluso los inmunodeficientes, no peor, especialmente quizás un poquito peor los inmunodeficientes, pero han sido pocos. ¿Qué dice la OMS sobre la definición de síndrome inflamatorio? Niños entre 0 y 19 con 2 de los siguientes, además de la fiebre de más de 3 días de evolución: el RAS, sin conjuntivitis purulenta, la hipotensión o shock, una alteración miocárdica, violencia coagulopatía y una alteración cuadro gastrointestinal y marcadores elevados de velocidad de sedimentación, PCR activa o protocalcinemia, y que no haya ninguna alteración que pueda diagnosticar un cuadro inflamatorio, infeccioso o etc. ¿Hay tratamiento para el COVID? ¿Qué hemos aprendido del tratamiento? Pues que no hay un tratamiento específico y que tampoco no hay ninguna vacuna, y eso tenemos que tenerlo claro y actuar como que si no hubiera vacuna. Entonces, los casos leves sintomáticos hay que tratarlos
pues con antitérmicos, con analgesia, etcétera, las complicaciones con oxígeno, con líquidos y con inotrópicos en la UBI, y nuestra experiencia, no hemos tenido beneficio con lopinavir, con hidroxicloroquina, con acitromicina. Si utilizamos remdesivir, que sabéis que en New England la semana pasada ha salido que disminuye la hospitalización, la mortalidad y la necesidad de oxígeno, y si utilizamos dexametasona, inmunoglobulina en los casos graves. En casos desesperados, sobre todo en los PIMS, utilizamos rituximab y anakinra. Tenemos poca experiencia, pero sí que han ido bien, y no tenemos experiencia de nuevos antivirales, ni de suero convalecientes, ni anticoagulación, que está todavía en estudio. Muy importante saber que hay un total de 187 vacunas en 67 estudios clínicos, y parece que lo que está más en fase 3 son los vectores virales de vacunas. ¿Qué hemos aprendido en la investigación de pediatría? Que hay que trabajar en red, porque tenemos muy pocos niños. Nosotros hemos hecho el proyecto EPICO-AEP, que lo ha avalado la AEP, es el Registro Nacional de Niños que se incluye en REDCap. Para la protección de datos hemos tenido una asesoría jurídica, lo ha avalado el Ministerio de Sanidad, y creamos una oferta pública, en la oferta pública una beca que se ha adjudicado a una persona, y estuvieron de acuerdo los gerentes de los hospitales y también los centros de investigación clínica de cada uno de los hospitales. Esta beca ha dado sus frutos, se han reclutado a septiembre del 2020 500 niños, 42% con comorbilidades, 57% con contactos, y de los 350 hospitalizados solo 262 eran por COVID. En la serie grande de niños, 44% tiene neumonía, 18% infección respiratoria complicada, 9% síntomas gastrointestinales y 15% PIMS. Han precisado oxígeno el 28%, UBI un poquito más que en nuestra experiencia, un 19%, y 38% han tenido complicaciones, fundamentalmente cardiológicas, y solamente han fallecido 4 niños, que es un 1%. En cuanto al PIMS, veis que empieza más tardíamente, a partir de las 2-3 semanas de la infección, con un síndrome febril en casi todos los casos, 97%, muy importante las afectaciones gastrointestinales y la afectación mucocutánea. Fundamentalmente la complicación es una disfunción miocárdica, las secuelas hubo un 3%, que es un caso, y una defunción, un niño de 37 de los que ingresan en la UBI. El diagnóstico de PIM, es importante saber, como decíamos antes, que solamente la mitad tienen PCR, pero el 90% tenían serología positiva con una IgG. ¿Qué hemos aprendido sobre la prevención? Pues que hay que tener precauciones de contacto y aéreas. La distancia física es la más importante, pero también lavarse bien y frecuentemente las manos con jabón o con hidrogel, utilizando pañuelos desechables, o ser cubriéndose la boca, y evitar tocarse ojos, nariz y boca, evitar contacto con personas enfermas, muy importante, evitar compartir objetos y limpieza rigurosa de superficies y objetos. Y, en segundo orden, ya la precaución de las aéreas, que parece que sí que existe, con la mascarilla y con la ventilación de espacios y producción de corrientes de aire. Es decir, que en la primera oleada ya aprendimos estos 3 asuntos, que los mantenemos en la segunda oleada. ¿Cómo hay que organizarse los centros hospitalarios? Creando circuitos de limpio y de contaminado, sobre todo las urgencias. En los niños como en estado general, dar el alta y hacer un seguimiento telefónico. Creación de una planta COVID en la cual se incluyen la espera diagnóstica, las sospechas diagnósticas y los confirmados, pero están todos separados hasta que tengamos una confirmación de positivo o negativo. ¿Y qué idea tenemos de la evolución de la pandemia? Pues que parece que va a ser en ondas, a no ser que después de la segunda onda hubiera una epidemia, y muy importante las coinfecciones virales, que parece que si se hacen bien las medidas de aislamiento, pues además de estar preparados para las oleadas, la distancia, la mascarilla y el confinamiento interrumpe la transmisión COVID, pero también la incidencia de influenza y de URS, y mientras no haya vacuna COVID, tenemos que hacer vacunar frente a gripe, que sí que hay, a los grupos de riesgo, y a los niños que precisen anticuerpos monoclonales frente al VRS. ¿Qué pueden hacer las sociedades pediátricas para ayudar en la pandemia? Documentos para la población, nosotros tenemos todos estos publicados en la web de familia, la AEP, documentos para profesionales, también en la web de la AEP, de todas las sociedades de especialidades,
infectología, pediátricos, la atención primaria, las urgencias, etcétera. Son todos los documentos que tenemos publicados. Y también actividades formativas como webinar, encuentros digitales, etcétera, y nuestro Congreso Nacional, que es el próximo 5 y 6 y 7 de noviembre, al que os invito a asistir, igual que vosotros tenéis vuestro congreso a mediados de noviembre. También las infografías son importantes para la información de los padres, de los adolescentes, y nada más, daros las gracias por haberme invitado y por haber atendido a la presentación. Un saludo. Muchas gracias por la invitación para compartir esta mesa. Yo soy la doctora Gabriela Encín, soy pediatra, infectóloga, soy jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Niños Vilela de la ciudad de Rosario, Argentina, y soy actual secretaria del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Vamos a compartir esta mañana el tema manifestaciones clínicas de COVID en pediatría. Nosotros sabemos que existen coronavirus comunes circulantes que se denominan también estacionales o cíclicos, que tienen un material genético muy similar al material genético de los coronavirus de los murciélagos, que utilizan siempre animales intermediarios antes de pasar al hombre y provocan el 2 al 19% de las infecciones respiratorias altas en los niños. Sabemos que en el año 2002 en China hubo otro coronavirus que produjo una epidemia, el síndrome respiratorio agudo de severo o del adulto, o el SARS-CoV-1, que tuvo una tasa de letalidad cercana al 10%. Posteriormente, en el año 2012, en Arabia Saudita, aparece otro coronavirus, el MERS, o síndrome respiratorio del Medio Oriente, que tuvo como animal intermediario un camélido y una letalidad del 30%. El último coronavirus que conocemos es el SARS-CoV-2, que aparece en China, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, y es el que vamos a charlar hoy. Los coronavirus humanos endémicos o cíclicos causan el 10 al 30% de las infecciones respiratorias altas. Circulan de marzo a noviembre, con un pico a fin de invierno e inicio de primavera. La clínica que provocan es el resfrío común, fiebre, rinitis, faringitis, laringitis, hasta neumonía, y 75% se acompaña de cuadros gastrointestinales como vómitos, diarrea y dolor abdominal. O sea que estos coronavirus comunes pueden producir cuadros respiratorios, gastrointestinales y en menor proporción cuadros cardiológicos y neurológicos. Este es el virus, el SARS-CoV-2, que tiene esta monohebra de RNA y esta cápsula que lo envuelve con estas espículas donde está la proteína S, que vamos a ver que es muy importante para el ingreso del virus a nuestro organismo, y también otras proteínas muy importantes como la proteína M. Entonces este virus, el SARS-CoV-2, se une al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que no solo es una enzima muy importante para regular la presión arterial, sino también es muy importante en la regulación del sistema inmune. Estos receptores AC2 se encuentran ubicados en las células alveolares tipo 2, en los epitelios intestinales y en el endotelio vascular. Una vez que el virus ingresa al tracto respiratorio alto, puede pasar al tracto respiratorio bajo, a la mucosa gastrointestinal, y si la carga viral es importante, replicarse a nivel de órganos target como el pulmón, el hígado, el corazón, dar una sepsis viral sistémica, desencadenar un síndrome inflamatorio sistémico que lleva a una tormenta de citoquinas, ESDRA y muerte. También puede ocasionar una falla multiorgánica, esa respuesta inflamatoria sistémica. Si la viremia es leve, como ocurre en los niños en general son asintomáticos o tienen cuadros leves que se autolimitan. Pero si se desregulan los receptores AC2, se puede producir una gran tormenta de citoquinas con edema pulmonar, ESDRA y muerte. ¿Por qué los niños se enferman menos que los adultos? Pareciera que hay una protección cruzada con los coronavirus comunes circulantes, lo que produce inmunidad cruzada celular y humoral.
Y también estos virus producen una reducción de los receptores AC2 en la mucosa nasal, por lo cual estos virus no podrían ingresar o ingresarían en menor cantidad en los niños. Los niños tienen menor cantidad que los adultos de receptores de AC2 en las células alveolares tipo 2 y receptores de transmembranas en las células alveolares tipo 1, y estos receptores aumentarían con la edad. Tienen los niños una buena inmunidad protectiva TH2, tienen protección de eosinófilos y una menor respuesta inflamatoria a través de la interleuquina 6. Las cifras que se fueron publicando a medida que fue transcurriendo la pandemia, las cifras en niños fueron: China decía que el 2% de los afectados eran menores de 19 años. Estados Unidos mencionó para agosto que 10% eran afectados los niños. Si vemos los números de niños afectados en los países de Latinoamérica, vemos que las cifras son mucho más altas. Probablemente esto se deba a la conformación de las familias en Latinoamérica con más niños y en que en muchos de estos países se llevó a cabo los programas Detectar, donde se detectaban niños convivientes que eran asintomáticos y esto aumentó el número. En la fisiopatogenia del SARS-CoV-2 podemos ver que se puede producir una insuficiencia respiratoria hipoxémica por afección del surfactante y producción de atelectasias y por lesión directa del virus, produciendo neumonitis linfocítica, una neumonía organizada fibrinosa y daño alveolar difuso. Hablamos que puede producir una tormenta de citoquinas, acompañándose de un síndrome hemofagocítico de activación macrofágica y elevación como de la proteína C reactiva y la ferritina, lo que se asocia con gravedad y mortalidad. Y también puede haber un estado de hipercoagulabilidad con coagulación intravascular diseminada. Al inicio de la pandemia, la mayoría de las personas que se contagiaban eran los adultos que salían a trabajar, pero posteriormente, con el confinamiento, el contagio fue dentro de los hogares y principalmente de los adultos hacia los niños. Entonces las publicaciones comentaban que los niños no tenían un buen rol o un rol importante en la transmisión de la enfermedad, pero posteriormente hubo publicaciones que implicaban a los niños como los principales transmisores dentro de la familia, como esta publicación en la provincia de Trento, en Italia, donde 22% de los niños transmitieron a los adultos, o esta publicación de En Llama, donde los niños menores de 5 años tenían 10 a 100 veces más carga viral que niños mayores y adultos. Esto pudo producirse porque la mayoría de las escuelas estuvieron cerradas al inicio de la pandemia, por lo cual los niños no salían de su casa y no transmitían. Y por otro lado, los niños tienen síntomas leves o son asintomáticos, o sea, su rol al toser o estornudar, expeliendo las gotitas de flu, no fue importante en la transmisión en esta pandemia. Hay estudios y metaanálisis de trazabilidad de contactos donde se ve que niños adolescentes tienen una menor susceptibilidad que los adultos, y estudios de trazabilidad en escuelas donde se pudo ver que ningún maestro contrajo la infección a partir de los niños. La enfermedad, denominada COVID-19, tiene un periodo de incubación de 5 a 6 días hasta 24 días en los niños. Se transmite por las gotitas de flush al toser o al hablar, por contacto con superficies contaminadas, y la aerosolización en los últimos meses, se ha hablado mucho acerca de ella. Sabíamos que se manifestaba en maniobras invasivas como al intubar o al aspirar secreciones, y también actualmente se sabe que al cantar hubo transmisión en coros, al correr o al gritar. La mayor transmisión del virus se lleva a cabo horas previas al comienzo de la enfermedad y durante los primeros 9 días. Pero el material genético del virus puede encontrarse hasta los 17 días, pero recordemos, la viabilidad es hasta los 9 días. Ingresa por mucosa bucal, nasal, conjuntival, no establecida la transmisión vertical o por lactancia materna. Hay alrededor de 3 reportes en el mundo de transmisión vertical, nada más, se necesitan más datos. La tasa de ataque, cuando se hizo el confinamiento, alrededor del 3%, el ROT de 2 o 3, esa capacidad de una persona de transmitirlas a otra, y la tasa de letalidad del 2 al 3%.
La mayoría de los niños tienen síntomas leves o son asintomáticos en un 84%, síntomas moderados en un 10% que requieren hospitalización y severos a críticos entre un 5 y un 7%. Los síntomas más frecuentes, fiebre, tos, odinofagia, mialgias, neumonía, etc. Aquí vemos cómo la carga viral va incrementándose en el periodo presintomático para ser mayor en el momento que se inician los síntomas y cae alrededor de los 7 u 8 días. Las enfermedades leves o moderadas se autolimitan en alrededor de 7 a 10 días, pero con el correr de los días, el incremento de los anticuerpos y si la respuesta inmune es exagerada, se van a ver los cuadros severos o críticos en la segunda o tercera semana. Este es uno de los trabajos que incluye la mayor cantidad de niños, 7.780 niños, un promedio de edad de 8,9 años, 75% de adquisición familiar, de los cuales el 3% requirió ingreso a terapia intensiva, 0,09% de mortalidad y 0,14% de síndromes inflamatorios multisistémicos. Los síntomas más frecuentes, fiebre, tos, rinitis, gastrointestinales y rash. Los cuadros clínicos en pediatría sabemos que pueden ser como una infección respiratoria no complicada con síntomas inespecíficos, como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, neumonía, ya con tos o dificultad para respirar, o una neumonía grave con una saturación menor del 92%, asociándose a otras manifestaciones como trastorno de la coagulación o daño miocárdico, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis o acompañarse de un shock séptico. Las formas graves de síndrome inflamatorio multisistémico que aparecen alrededor de las 3 o 4 semanas pueden manifestarse como un SDRA con sepsis y shock, un cuadro no específico, o como un cuadro llamado PIMS para los ingleses o MIS para los americanos, en donde hay superposición de un síndrome Kawasaki-like, un síndrome de actividad macrofágica o un síndrome de shock tóxico. Esta es una de las primeras publicaciones en que se nos alerta acerca de estos cuadros, de niños muy febriles, de 3 o más días, con conjuntivitis, con cuadros abdominales de diarreas y vómitos que evolucionaban al shock, con aumento de los reactantes inflamatorios, como la PCR, la ferritina, el dímero D, y que muchos de ellos no tenían la PCR positiva. Este es otro de los trabajos de cuadros de Kawasaki-like en la provincia de Bérgamo, en Italia, donde durante el año 2020 presentaron 30 veces más casos de Kawasaki-like que en los 5 años previos. Ellos denuncian una incidencia mayor en el 2020 de 30 veces de Kawasaki-like en niños mayores con mayor afectación cardíaca y síndrome de activación macrofágica. Este es un cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico en Estados Unidos, que también mencionaban esos síntomas con una edad mayor de 8,3 años, que ingresaron a UCI en el 80%, asistencia respiratoria mecánica en el 40%, fallecieron 2% en esta serie y aneurismas coronarios en el 8%. En este trabajo quisieron distinguir los cuadros inespecíficos de COVID de los PIMS y vieron que los PIMS más frecuentemente tenían disnea, cuadro abdominal, reactantes de fase aguda, linfopenia y aumento del dímero D. En esta revisión sistematizada también se distinguieron los COVID de los PIMS y vieron que tenían más fiebre, más diarrea, más vómitos y más rash. Este es un cuadro de síndrome inflamatoria multisistémica que también evaluaron los ingresos a UCIP y se vio que las condiciones predisponentes, los cuadros gastrointestinales y respiratorios bajos y el nivel socioeconómico bajo tenían más riesgo de ingresar a terapia intensiva. Esta es una de las primeras publicaciones en Latinoamérica, en Chile, por el doctor Torres, donde en su serie también menciona con mucha frecuencia en los PIMS los síntomas gastrointestinales, el rash y la inyección conjuntival. Entonces, queremos alertar a los pediatras que existen algunos riesgos de gravedad
y que pueden evolucionar a cuadros de shock y de compromiso multisistémico, niños que tienen fiebre por 3 o más días, que se presentan con conjuntivitis o inyección conjuntival, rash, signos y síntomas abdominales, evolucionan al shock con reactantes de fase aguda y linfopenia. Los síntomas gastrointestinales se asociaron a formas severas o críticas y compromiso cardíaco. En cuanto a la mortalidad en los niños es mucho menor de lo que ocurre en adultos. Fíjense, 0,3 con respecto a un 30%. Y sí, las condiciones predisponentes pueden hacer que esos niños tengan evolución más grave, como inmunosupresión, cuadros respiratorios, cardiovasculares, oncohematológicos, la obesidad, la prematurez, la diabetes. Los niños con condiciones predisponentes requieren de menor carga viral para hacer afecciones más graves que los niños sanos. Estos son los datos en mi país al 4 de octubre, 56.000 niños, un 7,02% del total de casos, con una mediana de edad de 13 años y cerca de un 6% en menores de un año, sin predilección por sexo. 40% no tuvieron síntomas, y los que tuvieron síntomas los más frecuentes fue la fiebre, tos, odinofagia y cefalea. 20% presentaron comorbilidades. 0,36% de los casos requirieron UTI, de esto el 35% ARM, y 52% de niños fallecieron con casi 70% de comorbilidades. Y tuvimos 52 casos de síndromes inflamatorios multisistémicos. Imágenes en TAC de estos cuadros de vidrio esmerilado y nódulos periféricos. Y cuanto al tratamiento, lo único que está, digamos, que tiene evidencia científica es el uso de los corticoides en diferentes dosis, de acuerdo al corticoide que utilizaremos durante 5 a 10 días, en las formas graves de COVID, y para los PIMS, el tratamiento, tanto para la forma Kawasaki o las no específicas, el uso de antibióticos hasta descartar sepsis, gamma globulina 2 gramos por kilo, que puede repetirse en una segunda dosis si no hay respuesta, los corticoides y en tercer lugar la inmunomodulación. Aspirina si hay signos de hipercoagulabilidad y controles con electrocardiogramas por los riesgos de afección cardíaca y coronaria. En resumen, la mayoría de los niños son asintomáticos o con síntomas leves, 40% no tienen fiebre, evolucionan favorablemente y tienen más síntomas de tipos gastrointestinales. Recordemos los cuadros de PIMS que pueden aparecer en la segunda, tercera o cuarta semana. Describimos las imágenes radiográficas y portal, y tratamiento corticoides, o bien en los PIMS, gamma globulina, corticoides o aspirina. Hasta que tengamos las vacunas, nos tenemos que mantener con el lavado de manos, la limpieza, la distancia social y el uso de máscaras. Es la única prevención con la que contamos. Muchas gracias y estamos para las preguntas. Buenos días, soy Mónica Pujadas. Es un honor y un placer poder estar con ustedes en esta jornada de ALAPE, en este caso con el tema de regreso a la nueva normalidad, los niños y la pospandemia. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y los temas por los que vamos a transcurrir van a ser los siguientes. Por un lado nos vamos a referir a la dinámica de la transmisión en niños, vamos a hablar de cuál fue el impacto del cierre escolar, vamos a hablar del impacto de la disminución de la atención médica. Brevemente vamos a referirles la experiencia de Uruguay para terminar con algunas reflexiones y desafíos en este tema para nuestros niños y adolescentes. Cuando hablamos de la dinámica de la transmisión en niños y adolescentes, es importante poder saber que como bien todos somos conscientes, pasó inicialmente que fuimos conociendo en el transcurso de la pandemia
cuál fue el rol real de los niños en lo que hace a la infección por SARS-CoV-2, COVID-19 y sus mecanismos de transmisión. Básicamente, esto ya se comunicaba desde los primeros meses de la pandemia y actualmente seguimos teniendo estos datos. Es sabido que los niños se contagian con menor frecuencia, que tienen una presentación clínica muy variada, pero en general a formas leves. La mediana de edad habitualmente es a los 7 años y la cantidad de casos totales de los casos mundiales en niños y adolescentes no superan mucho más del 2,5% del total de casos de COVID. Los infectados con formas graves son realmente un porcentaje muy bajo. Hay una menor disfunción demostrada de la inmunidad después de la infección por SARS-CoV-2 en los niños y en general se contagian a través de un conviviente o un miembro de la familia. Más allá de esto, también como ustedes saben, se fueron descubriendo algunos síndromes específicos, concretamente el síndrome multisistémico inflamatorio asociado a COVID-19, que es importante que conozcamos. Y los pediatras también sabemos que hay algunas características de los niños que es necesario tener en cuenta a la hora de prevenir la transmisión de la enfermedad y que básicamente, sobre todo los niños pequeños, no controlan la emisión de excretas, con el babeo, en la ausencia de control de esfínteres, no son capaces de adoptar medidas de higiene personal. Es difícil que puedan sostener medidas como el uso de mascarilla, que por otro lado está contraindicada por debajo de los 3 años. Tienen dificultades en controlar sus desplazamientos y las medidas higiénicas y el aislamiento, por tanto, de todas estas edades implican que tengan que las personas responsables ser prácticamente las responsables totales de su cuidado. Se han analizado mucho y vamos a intentar compartir con ustedes algunas evidencias que nos hicieron conocer mejor cuál fue el rol de los niños en toda esta pandemia. Inicialmente se decía, y también ya se viene sosteniendo, que en general los niños siguen siendo, cuando se infectan, es a través de un foco intrafamiliar, y que por otro lado también hay una alta proporción de niños que son asintomáticos. Y esto es importante y hace que, en general, la mayoría de los niños que se diagnostican, o gran parte de ellos al menos, sea mediante el rastreo de contactos de adultos. ¿Qué ha pasado en cuanto a si son casos índices o no? Hay mucha evidencia en este sentido que nos muestra que es poco frecuente que un niño, y prácticamente poco probable también, que los niños sean casos índices. Hay uno de los ejemplos más difundidos fue este que ustedes tienen aquí, de un brote en los Alpes franceses, en que a pensar de más de 100 contactos en un niño en una escuela y en estaciones de esquí, no se mostró que hubiera sido un caso índice. También comunicaciones de este mismo sentido fueron establecidas en Asia y en el resto de Europa, lo que ya desde hace meses nos hace pensar que los niños no son grandes diseminadores o grandes transmisores de la infección. También se estudió la posibilidad o diferencias en cuanto a la carga viral entre niños y adultos y si bien se ha demostrado que no hay diferencias significativas en cuanto a la carga viral en niños y adultos, sí no ha hecho esto que transmitieran más. Y esto, si bien inicialmente Drosten en Alemania sobre todo alertaba del riesgo potencial de la reapertura ilimitada de escuelas y jardines en la población susceptible, luego demostró que pese a que las cargas virales eran similares, la capacidad de contagiar era menor en los niños. Y que por otro lado hay que tener en cuenta algunas otras capacidades, digamos, como para compensar esa baja infectividad y la posibilidad de transmitir. Los niños, como bien sabemos, no transmiten el virus al toser con la misma capacidad, el volumen corriente exhalado es más pequeño que el de los adultos, pero pueden compensar la capacidad de transmisión a través de lo que es la mayor red de contactos, el mayor relacionamiento con otros niños. Esto hace que al día de hoy incluso se sostenga que aún hay aspectos por aclarar en lo que hace al rol del niño en la pandemia. Sin embargo, y esto es importante tenerlo en cuenta para luego poder recomendar sobre todo lo que hizo el trabajo en cuanto a la noción sobre las escuelas y realmente qué impacto podía haber si cerrábamos las escuelas frente a esta situación. Acá les muestro una revisión sistemática
por Luke Vinson, que realmente fue bien concluyente. Sobre 700 artículos científicos pudieron apreciarse que los niños representan una pequeña fracción de los casos, como decíamos recién, que la enfermedad es más leve que en los adultos, que los casos graves son excepcionales, que habitualmente la mayoría tienen contactos sociales con compañeros o padres en lugar de personas mayores de riesgo, y que la carga viral podría ser menor en adultos con menor riesgo de transmisión. Los estudios de transmisión domiciliaria mostraron que los niños rara vez son el caso índice, básicamente entonces lo mismo que ya veníamos señalando en otros trabajos, y que a pesar de ello los niños pueden transmitir el coronavirus especialmente a partir de los 10-12 años. Y en este sentido es importante tener en cuenta que hay mucha evidencia que marca como un límite entre lo que es la edad de 10 años y su capacidad de transmisión, siendo bien diferente, y cuanto mayor sea el niño, más capacidad de transmisión va a tener, más similar a la edad adulta. ¿Qué capacidad tienen los niños infectados para propagar el coronavirus? Y vamos a seguir mostrando algunas evidencias. Estudios anteriores sobre transmisión de enfermedades respiratorias han demostrado claramente que los niños interactúan principalmente con niños de su edad, y que por otro lado el que concurran a centros educativos puede disminuir la exposición a personas mayores que de otra manera deberían quedarse, por ejemplo, con ellos a cuidarlos en el hogar, y que el cierre escolar podría aumentar el contacto social de niños con adultos y grupos de riesgo, y eso contrarrestaría un supuesto efecto beneficioso que podría tener el disminuir el contacto con pares. Por otro lado, también desde China nos mostraban que no se constataban casos de transmisión de niño a niño, o por lo pronto que ha sido muy bajo esta transmisión de niño a niño. Sin embargo, en algunos informes se han referido como un caso índice en grupos familiares, pero también algunos autores identifican como que el periodo de incubación podría ser más corto, y que por tanto de ahí surgiría la identificación inicial en un niño, no queriendo ser esto que fueran casos índice. Por otro lado, también hay algunas publicaciones que pueden reportar hasta un 9% de casos índices pediátricos, pero no más allá de esa cifra. Y como para resumir, finalmente entonces, y siguiendo en la lista de muchos trabajos publicados a la fecha que hablan y que se preocupan, digamos, del rol de los niños y que la capacidad de transmitir en las implicancias que puede tener el reinicio de las clases presenciales, nos vuelven a señalar que realmente no son supercontagiadores, que en general son muy poco frecuentes los brotes escolares en las escuelas que fueron abriendo. Este es un resumen de lo que son los Centros para la Prevención y el Control en Europa, en el que analizaron detenidamente el rol de los niños en la transmisión del coronavirus, y que básicamente lo que señalaban estos autores es sobre todo que si se aplican apropiadamente las medidas de control, como la distancia física sostenida, las medidas de higiene y demás medidas conocidas, es muy poco probable que se produzcan brotes escolares, o sobre todo que haya realmente un impacto en lo que es la curva epidémica de los países. Y por otro lado, estos autores también destacan que las decisiones de medidas de control en las escuelas deben siempre ir acompañadas y acompasando lo que son las medidas sobre otros elementos comunitarios, porque demostraron que como medida única el cierre de escuelas realmente no ha tenido un impacto en lo que es la disminución de la curva epidémica en la comunidad. Para seguir con este tema, fíjense algunos de los resúmenes y reportes que vienen en este caso de Europa. No se conocieron reportes de brotes en escuelas suecas. Un niño francés de 9 años asistió a 3 escuelas con síntomas de coronavirus sin contagiar a ninguno de sus 112 contactos. En Australia, 18 personas infectadas concurrieron a centros de secundaria con contactos de muchísimos estudiantes, y solo 2 niños se contagiaron, y así siguen los ejemplos que nos muestran cómo realmente ha sido muy baja en los países en que fueron abriendo las escuelas y la presencialidad, cómo realmente no se han identificado brotes significativos. Y por otro lado, una encuesta que se realizó a 15 países europeos se demostró que en 6 de ellos habían constatado brotes, y los brotes habitualmente se debían a adultos
que eran los que contraían la enfermedad fuera de la escuela y que podían transmitir a los niños en ese ámbito, pero no se reportaron casos de contagio de niños a maestras, y que en general lo que sí volvían a señalar era una diferencia entre lo que hace a las edades, señalando que había un mayor riesgo de todos modos en la enseñanza secundaria y terciaria que en las escuelas con niños menores de 10 años. Y como para tener en cuenta, una publicación de Georgia, en un campamento de verano en Georgia, reportó un brote con tasas de ataque próximas al 50%, lo que reposicionó el rol que podían tener los niños y adolescentes en la transmisión, pero en general, acá como ustedes ven ahí, la edad media de este grupo era de 12 años, y por otro lado, el campamento implicó pernoctar, lo que hace que el tiempo de horas compartidas fuera mayor, y ahí también se identifica un riesgo. Y finalmente, para terminar con esta revisión, en Israel se reportó un brote escolar que fue muy conocido a 10 días de la reapertura, pero también se identificaron falta de medidas de control porque coincidió con una ola de calor y fue muy baja la adherencia al uso de tapabocas, por ejemplo, y también en ese caso los implicados eran mayoritariamente niños mayores de 10 años. Entonces, los datos recopilados a nivel mundial han demostrado que las escuelas pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria en general es baja, y aún en lugares con transmisión comunitaria en ascenso, fíjense la fecha de esta comunicación, que es una revisión publicada el 29 de octubre, los brotes en escuelas fueron muy poco frecuentes, en especial si se tomaban las precauciones adecuadas para reducir la transmisión. No obstante, se señala esa diferencia que puede haber en el riesgo cuando contamos la edad mayor o menor de 10 años, y según una pediatra australiana, no existe transmisión cero o riesgo cero, pero el riesgo de infección en la escuela es bajo, especialmente cuando la transmisión comunitaria también lo es. Esto es una referencia publicada en 21 de octubre por la OMS, también hablando de cuál es el rol de la transmisión de los niños y todo el tema que hace a las escuelas, en lo que básicamente reitera esto que estábamos compartiendo y señala el riesgo de transmisión en los adolescentes. A modo de conclusión, entonces, recordemos que ya se ha podido determinar que por lo pronto, aún las formas severas de coronavirus no van a ser de ninguna manera más comunes que otras enfermedades infecciosas potencialmente graves que no han llevado hasta la fecha al cierre de escuelas. Esto reafirmando entonces que se puede realmente avanzar hacia lo que son las aperturas de las clases presenciales, que las escuelas, más que contribuir a la transmisión del coronavirus, reflejan la transmisión comunitaria, y que no olvidemos de considerar las diferencias en el riesgo de transmisión entonces con el corte de 10 años y la importancia de mantener las medidas de prevención para minimizar el riesgo. Por otro lado, ¿cuál ha sido el impacto del cierre escolar? Esto también nos ha mostrado, en el transcurso de la pandemia se ha podido analizar que realmente no es gratuito el cierre de las escuelas, el cierre de las clases presenciales. Por un lado, como impacto directo, obviamente tenemos la interrupción del proceso educativo, pero también tenemos otra cantidad de consecuencias que han sido bien demostradas, en especial, por ejemplo, para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica. Las escuelas son un lugar para su alimentación, con el impacto que tiene en este sentido también. Las dificultades del aprendizaje remoto son frecuentes, aún en países con buena conectividad. Es fundamental que haya una adecuada continencia y supervisión familiar, que no siempre es posible, que los niños cuenten con espacios adecuados. Entonces no es fácil también la implementación de ese aprendizaje remoto y no sustituye el aprendizaje presencial. Todo esto lleva a un aumento en la brecha social, a inequidad, aumento en la vulnerabilidad social, considerando además el impacto socioeconómico de la pandemia, las dificultades que se ofrecen cuando los padres
tienen que trabajar y los niños no están yendo a la escuela, cuando se sabe que aumentan el contacto a su vez con poblaciones de riesgo. Por ejemplo, el ejemplo típico son los abuelos que deben quedar cuidando a sus nietos, todo el impacto que tiene en la salud mental, en la socialización de los niños, y también se demostró un aumento en la violencia doméstica por la permanencia de los niños en lo que eran sus casas. Y por otro lado, esto también se asoció y fue de la mano con lo que fueron los cambios inicialmente, al inicio de la pandemia, con las recomendaciones en cuanto a los cambios en la atención médica, porque necesariamente se disminuyó lo que era la atención fundamentalmente ambulatoria, se desestimuló además a su vez a que las personas consultaran, obviamente, y con la cuarentena esto se hizo más complicado aún, pero entonces también esto tuvo su impacto, sobre todo porque hubo pérdida de oportunidades de detección de situaciones de riesgo, problemas de salud mental, problemas de neurodesarrollo. Aumentaron la frecuencia de los trastornos internalizados y externalizados. También, a propósito de esto, aumento de violencia doméstica y vulneración de derechos. Se identificó que aumentó el embarazo adolescente, aumentaron los trastornos alimentarios, los problemas odontológicos y claramente hubo también dificultades en las enfermedades crónicas, con dificultades en acceso o interrupción de tratamientos, lo que llevó también a mayor complicaciones evolutivas. Esto se dio en llamar la parapandemia y, como sabemos también, esto llevó junto a todas esas medidas y que también hubo más dificultades, los niños estaban quietos en su casa, el sedentarismo llevó también a trastornos de obesidad, a trastornos del humor, a trastornos de conducta. Los psiquiatras nos alertan de todos los casos que están atendiendo de trastornos del sueño, de trastornos de conducta, de trastornos de ansiedad. Se incrementó el consumo de sustancias, en general en adolescentes, y esto también contribuyó a lo que veníamos diciendo recién de la profundización de las brechas. O sea que si nosotros pensamos en lo que se da en llamar la pospandemia, que estrictamente aún no se puede decir que estemos entrando en ella porque seguimos en pandemia, pero pensando en cuáles van a ser nuestras acciones y hacia dónde vamos a tener que apuntar para subsanar, aunque sea en parte, todo este impacto, consideremos como elementos bien separados, pero que a su vez actúan en forma conjunta, lo que fue entonces los cambios en el sistema de atención de salud por un lado y la interrupción de las clases presenciales por otro. Brevemente quería compartir con ustedes qué fue lo que pasó en Uruguay. Como ustedes también habrán escuchado, en Uruguay empezamos en marzo la pandemia, como básicamente la mayoría de los países en nuestra Latinoamérica. El 13 de marzo fue el primer caso, se declaró un estado de emergencia y eso llevó a que el gobierno implementara varias medidas para atender la emergencia sanitaria, y básicamente en Uruguay se apeló a la cuarentena voluntaria, no obligatoria, a las medidas de distanciamiento físico sostenido, a la higiene de manos y ambientes, el uso de tapabocas obligatorio, ventilación de ambientes y la responsabilidad social. Al día de la fecha, y a fines de octubre de 2020, la epidemia se considera que aún está bajo relativo control, pero con una curva epidémica en aumento, con un alto número de test realizados y un bajo porcentaje de positivos en el total de test, que esto lo hemos mantenido desde el inicio de la pandemia. Aún se mantiene una capacidad de rastreo, identificación y seguimiento de los contactos y los hilos epidemiológicos. Tenemos circulación comunitaria. No se ha identificado por el momento un impacto significativo a nivel de hospitalario ni de ninguno de los niveles de atención, pese a lo cual tenemos algunas amenazas y hay disminución en percepción del riesgo por parte de la población. En Uruguay, a partir del 22 de abril, se comenzó a abrir las clases presenciales que estuvieron cerradas desde el 13 de marzo, o sea que básicamente el cierre escolar absoluto, por decirlo de alguna manera, fue de un poco más de un mes. A partir del 22 de abril se comenzaron las clases en las escuelas rurales. El 1 de julio y sucesivamente, como ustedes pueden ver ahí, esas otras dos fechas fueron ampliándose en zonas urbanas, primero de baja densidad poblacional y después las de mayor densidad poblacional, y siempre también monitorizando las zonas, cómo iba la pandemia en los diferentes sectores geográficos. Y como ustedes pueden ver,
Esta es la curva epidémica en Uruguay desde el 13 de marzo y no impactó el reinicio de las clases presenciales en la curva epidémica. Esto quiere decir que nosotros pudimos apreciar que el aumento de las clases y el que concurrieran nuevamente los niños a las escuelas no llevó a un aumento de casos en la comunidad, con lo que realmente se pudo demostrar y básicamente estamos en sintonía con las recomendaciones que veíamos recién y con el conocimiento en cuanto a la dinámica de transmisión de los niños en la comunidad. Y por otro lado, cuando analizábamos las condiciones para el reinicio de las clases, queríamos señalar y tener en cuenta que la reincorporación a las clases presenciales se enmarcó en el cumplimiento del derecho que tienen los niños y adolescentes al aprendizaje y a la socialización como necesidades básicas para su desarrollo contempladas por la Convención de los Derechos del Niño. Las recomendaciones para el reinicio de clases son básicamente las que recomienda la OMS, el CDC, y que básicamente fue que se promoviera la educación y participación de los niños en difundir en sus hogares las medidas de prevención, organizar la asistencia de modo de mantener un distanciamiento físico, y esto requirió el ingenio y realmente también destinar recursos para poder organizarse en los diferentes sitios educativos, evitar la concurrencia de estudiantes, maestros u otro personal que tuviera síntomas, asegurar la presencia de instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos adecuados, reforzar la higiene de superficies, el uso de tapabocas en personal docente, no docente y escolares, el reforzar el lavado de manos y también en el analizar los medios de transporte de la casa a la escuela considerando protocolos para disminuir la prevención. Dos palabras para ir terminando sobre lo que fue la atención pediátrica en tiempos de pandemia y lo que va a ser en pospandemia. Para cuando también se discutió el reinicio de la atención presencial, el reinicio de los niños, por ejemplo, a los controles pediátricos, se tuvo en cuenta la situación epidemiológica, tanto para COVID como las infecciones no COVID, la dinámica de la transmisión en niños, como veíamos, y también todo lo que tuviera que hacer a el estado de salud infantil previo, cuidadores, trabajadores del área de la salud, resultados de la evaluación de reaperturas previas y las experiencias previas de países que venían transcurriendo antes que nosotros por la pandemia. Siempre recomendando el poder monitorear y evaluar la respuesta ante posibles casos sospechosos, también trabajando con la sensibilidad y la respuesta de la población y una capacidad de comunicación. Entonces, básicamente, para poder reiniciar la atención presencial, seguimos todo lo que fue las recomendaciones, tanto del CDC como de OMS también, que ustedes conocen, pero que básicamente lo que trata de evitar la presencia en consultorio de personas con síntomas respiratorios, el control del distanciamiento físico, la reorganización de las salas de espera y de las agendas tendientes a evitar las aglomeraciones, lo que requirió también una modificación del tiempo de la consulta, todo una reingeniería de lo que son las salas de espera y los materiales de los que se disponía, así como planificar la atención de la llegada al consultorio y también intentando en este sentido reorganizar los vacunatorios también. Y todos tuvimos que aprender y reinventarnos también para poder hacer telemedicina. Simplemente a la hora de hacer telemedicina debemos recordar que deben seguirse las mismas normas, protocolos y mecanismos que aseguren la calidad asistencial, que esto incluye la notificación de enfermedades y de eventos adversos, registros apropiados en la historia clínica y una duración adecuada, no abreviada. Entonces, cuando hablamos de qué va a pasar con la pospandemia, cuáles son los desafíos, tenemos que reflexionar y conocer entonces, por un lado, el impacto de las medidas del cierre que necesariamente debieron hacerse a propósito de la pandemia, pero que realmente tuvieron sus consecuencias en los niños. Y en esto fue tanto en cuanto a lo que hizo a la disminución de las clases presenciales como a la disminución de la atención ambulatoria.
estuvimos reflexionando y vimos todas las evidencias hasta la fecha sobre la dinámica de la transmisión en la edad pediátrica, recordando que contra lo que pensábamos al inicio entonces en la pandemia, cuando sobre todo comparábamos a coronavirus con influenza, se pudo demostrar que los niños no son grandes contagiadores y que sobre todo por debajo de los 10 años es poco probable que transmitan o que puedan generar brotes, sobre todo brotes escolares. También se pudo ver que el cierre de escuelas como medida aislada dentro de la pandemia no tuvo un impacto significativo en disminuir la curva epidémica. La necesidad de retomar la atención ambulatoria estaba bien clara y fue fundada en los aspectos que mencionábamos recién, lo mismo que la necesidad de reiniciar las clases presenciales. Ahora sí, todo esto requiere un permanente análisis de la situación epidemiológica, vigilancia y monitoreo, lo que va a permitir, digamos, tener una adecuada capacidad de respuesta si en algún momento los casos vuelven a estar en aumento o es necesario retroceder en cuanto a las medidas adoptadas. Y por tanto también esto hace a que sea necesario una evaluación integral y continua de las reaperturas. Muchas gracias y quedo a las órdenes para las preguntas que ustedes desean hacer. Bueno, muchísimas gracias. Excelentes las exposiciones de las tres disertantes. No sé si me están viendo bien. Sí. Bueno, Sí. Bueno, realmente excelentes las tres exposiciones, tenemos muchísimas preguntas. Le quiero recordar a los asistentes que tienen la oportunidad de encontrarse con muchas de ellas respondidas en la pantalla, así que vamos a dar pie en estos poquitos minutos que nos quedan a las preguntas que veo que se están repitiendo y nos preocupan mucho, sobre todo sobre la segunda ola de COVID que estamos esperando, y por eso queremos escuchar la opinión de la doctora María José Meliado. ¿Qué experiencia han tenido en España con esta ola de COVID en los niños? Y sobre todo ustedes que están entrando en esta época en invierno, esperando el sincicial respiratorio y la gripe. ¿Me oyes? A la doctora Meliado. ¿Me están Sí. oyendo? Hola, Sí. buenas tardes. Muchas gracias por las charlas que han sido preciosas y bueno, y siempre se aprende muchísimo. Me estaba preguntando acerca de la segunda ola, la experiencia que tenemos. Bueno, la segunda ola en España es menor que la primera, afortunadamente. Tuvimos un inicio en agosto que fue correspondiendo con la vuelta de vacaciones, y ahí vimos una epidemia con una incidencia en personas menores, o sea, que tenían gente de mediana edad, no como las personas tan ancianas que habíamos visto la primera ola. Pero eso ya ha pasado. Ahora tenemos una segunda ola desde el mes de octubre que es igual que la primera, con personas mayores muy afectadas, con mayor mortalidad, los niños poco afectados, como se ha dicho hoy, pero están en la escuela, porque ya se ha demostrado también que no aumenta mucho el dejar de ir a la escuela, no disminuye mucho el riesgo de pandemia, un 3 o un 4%, con lo cual tenemos abiertas las escuelas, incluido las guarderías, y bueno, pues las medidas de prevención, un confinamiento parcial de las áreas, el aislamiento social, las mascarillas y la higiene de manos. Perfecto. Muy bien, gracias doctora, porque de alguna manera nos adelanta y nos tenemos que preparar todos acá en Latinoamérica para lo que se está viniendo. No terminamos de controlar la primera ola, así que estamos muy preocupados por lo que se nos viene. Hay otra pregunta que se ha reiterado y me gustaría que se aclarara también en público. No sé si la doctora Ensing o usted, doctora Meliado, ¿qué opinan del uso de la vitamina D como modulador de la inmunidad en los niños? Bueno, yo ya le he contestado por escrito un par de veces. Yo creo que la vitamina D es una vitamina esencial y lo que tiene que estar es en rango normal. El problema es que es muy difícil saber cuáles son los rangos normales de vitamina D porque los laboratorios tienen mucho problema para los niveles normales.
El que tenga un efecto inmunomodulador parece que puede tenerlo, pero no se ha demostrado eficiente, o sea, 100% de que sea tenga que estar perfectamente para que nos defendamos de COVID. O sea, yo creo que tiene que estar normalizada para cualquier infección. O sea, que en COVID y en cualquier otra. Ahora, es muy difícil, me preguntaba alguien del cono sur si estaban en riesgo. Lógicamente, si hay menos exposición solar, pues están más en riesgo que cuando están más en el Ecuador, lógicamente. Y eso es lo que yo quiero transmitir, que es muy importante que los niños tengan unos aportes de calcio, que no lo hacemos como tiene que hacer, 4 dosis cálcicas todos los días en los niños, y que tengan una exposición solar razonable y un ejercicio, que son las 3 condiciones que mantienen bien la vitamina D. Si hay un déficit de absorción, pues igual sí que hay que suplementar, sobre todo los primeros años de vida. Perfecto, gracias doctora. Es un problema que nosotros y grandes dudas que tenemos sobre todo en la Argentina por la región patagónica y la ciudad más austral que tenemos en Ushuaia con poco aporte de vitamina D. Muchísimas gracias. Bueno, acá tengo otra pregunta, a ver, para la doctora Ensing. ¿Qué valor tiene en sí la presentación del dolor abdominal en el síndrome multisistémico por COVID? Bueno, y me gustaría compartirlo con otros disertantes, que es la impresión, pero a nosotros nos ha pasado que después del pico del número de casos, al menos en mi ciudad, muchos chicos eran operados de apendicitis o de cuadros abdominales y posteriormente presentaban el síndrome inflamatorio porque el dolor abdominal era importante. A veces, puesto eran cirujanos avanzados, muchas veces se hacía la radiografía de abdomen, la ecografía, pero no era definitoria, el niño tenía fiebre, no tenía un cuadro de tipo Kawasaki que pudiera orientar con el exantema, la inyección conjuntival, como a veces nos hace sospechar más ese cuadro inflamatorio. Y bueno, entonces, a lo mismo que referían algunos artículos, como un marcador y a estar atentos y a pedir las reactantes inflamatorios para ver si ese es un cuadro quirúrgico o no, y es el inicio de un cuadro inflamatorio. Perfecto. Sí, no sé si han tenido otros países la experiencia que hemos tenido nosotros en Argentina, pero sí en muchos hospitales pediátricos ha sido el debut, digamos, del COVID, el síndrome, el abdomen agudo, ¿no? Bien, tengo otra pregunta que me gustaría hacerle también a la doctora Ameliado. ¿Qué opinión, porque han salido algunos trabajos últimamente, tiene sobre la posible eficacia de la vacuna DPT frente al COVID por esta reacción, digamos, de inmunidad cruzada que pueda tener? ¿Nos puede decir algo, doctora? Sí, yo creo que eso ya se ha publicado, el artículo es muy interesante, pero también es muy difícil de entender desde mi punto de vista, y lo que sí que aclara es que tenemos que ir por esa vía, o sea, que hay que seguir estudiándolo. ¿Qué opino yo personalmente? Bueno, y lo que refleja el artículo, hay unos epítopes que son comunes entre la inmunidad inducida por la vacuna de la DTP y el COVID. Entonces, quiere decir eso, que en una vacunación algunos de los epítopes se bloquearían con los anticuerpos que crea la vacuna, pero no todos. Con lo cual, no podemos lanzar al aire la idea de que si te revacunas de DTP no vas a tener COVID. Bueno, creo que eso es una vía de estudio muy, muy importante, igual que se lanzó la de la BCG, porque yo creo que lo que sí que hay que hacer es averiguar qué porcentaje de beneficio puede asegurar una vacuna extra, pero lo que es muy importante, que lo estoy teniendo en las preguntas, es que los niños estén perfectamente vacunados, que no se baje la guardia de vacunar ni DTP, ni sarampión, ni triple viral por el COVID, y que se vacune de la gripe a todos los menores, depende de los estados, pero debía de ser 5 o 6 años, y a todos los niños grupos de riesgo de gripe, porque eso sí que parece que puede disminuir un poco la gravedad del coronavirus.
Perfecto, gracias, doctora. Argumento suficiente también para seguir reforzando la, la promoción de las vacunas, ¿no? Y que se sigan colocando las vacunas. Y acá tengo otra pregunta para la doctora Pujada. ¿Si hay alguna diferencia entre la capacidad de transmisión en niños? Bueno, esto más o menos se contestó, pero por ahí nos puede ampliar algo más en niños pequeños y adolescentes en cuanto a replantear la reapertura escolar según estas distintas edades. Sí, una cosa que hay que tener en cuenta antes de responder esta pregunta es que para poder contestarla, las evidencias que tenemos básicamente se basan sobre todo en conocimientos de qué ha pasado, ¿verdad? O sea, más bien en descripciones, y por otro lado sí hay buenos estudios en cuanto a mediciones de carga viral a distintas edades, etcétera, pero como sabemos, la medición de carga viral no necesariamente va a reflejar la capacidad de contagio. Entonces, sí se ha descrito ese punto de corte del que hablábamos en la exposición de los 10 años. Por debajo de los 10 años, los niños son bajos transmisores, por encima ya el riesgo se aproxima cada vez más a la edad adulta, no solo por su capacidad biológica, sino también por lo que hace a las interacciones sociales y su conducta. Por lo tanto, todos los autores coinciden en separar claramente, porque en definitiva esto se trata de tener que hacer la gestión de riesgo, ¿verdad? Cuando se promueven las aperturas o cuando se recomiendan presencialidad en las escuelas. Perfecto, y podemos decir algo en el caso de las salas cunas, que acá nos preguntan si han tenido inconvenientes en las aperturas, en ese caso, porque es una necesidad de la madre volver a su trabajo, ¿no? ¿Cuál fue el impacto en este grupo etario en la experiencia que han tenido en Uruguay? En Uruguay no tuvimos ningún problema, fue muy discutido porque inicialmente, como ustedes saben, los niños pequeños también, el riesgo puede ser mayor cuando adquieren una infección, más allá de que se contagien poco, pero realmente ya desde el mes de junio comenzaron digamos, a ver apertura en ese sentido y no hubo ningún impacto. De hecho, en Uruguay seguimos teniendo muy pocos niños, pese a que han aumentado, como, digamos, como es habitual, también porque se buscan más, buscamos muchos contactos y tenemos un buen porcentaje de asintomáticos, pero sin embargo ninguno ha tenido hasta el momento una enfermedad grave y mucho menos fallecimientos, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estamos en el minuto final, así que les agradecemos muchísimo a las tres ponentes. La experiencia de ustedes para nosotros es muy valiosa en cuanto a las reaperturas escolares, porque muchos de los países de Latinoamérica estamos en una etapa previa y todavía no hemos incursionado en la apertura de las escuelas, con lo cual para nosotros es muy importante escuchar la experiencia que ha tenido Uruguay y en todo sentido. Muchísimas gracias también a la doctora Mellado por adelantarnos la experiencia que están teniendo con la segunda ola, que nos viene también a nosotros muy bien, estamos muy preocupados por lo que se pueda venir, máxime en estos momentos que estamos realmente con más de 11 millones de casos en Latinoamérica. Sabemos que en este momento es una de las regiones más afectadas y no hemos terminado de controlar esta primera ola. Muchísimas gracias también a la doctora Enzin por la maravillosa exposición y todo lo que nos ha aclarado y el panorama y gran abanico de manifestaciones clínicas y presentación en los niños. Así que los dejamos ahora con el siguiente bloque de pediatría social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Que a tengan todos. buen día.